Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el movimiento que surgió para el diseño gráfico conocido como Arts and Crafts. Arts and Crafts es un movimiento que nació en 1850 y su apogeo avanzó hasta 1914. Arts and Crafts es un movimiento que relata sobre utilizar formas ornamentales dentro del diseño gráfico. William Morris fue su fundador. Podemos decir de William Morris que fue un poeta, escritor, arquitecto. Ahora voy a hablar sobre lo que fue el Art Nouveau. El Art Nouveau fue un movimiento que surgió a finales del siglo XIX. Uno de sus principales creadores, principalmente, también fue William Morris. William Morris fundó una empresa en 1861. Hablando de William Morris, él propuso que el Art Nouveau va en contra de la producción en serie, proponiendo un regreso a la era medieval. Podemos decir que las características del Art Nouveau son líneas asimétricas, líneas serpenteadas, utilizar la figura femenina como personaje principal de sus obras de arte. Rusia, 1914. En Rusia, en 1914 nace un movimiento llamado como el constructivismo. El constructivismo lo que intentó fue darle al arte una denuncia social. Rechazó todos los problemas sociales con cargas ideológicas. Y bueno, lo que podemos decir del constructivismo, que tiene características tales como utilizar colores primarios, utilizar formas geométricas y partir el formato en diagonal. El Love Art, también conocido como Optical Art o arte óptico, es un estilo de arte visual que usa ilusiones ópticas. En las obras de Love Art, el observador participa activamente moviéndose o desplazándose para poder captar el efecto. Por tanto, se puede decir que no existe ningún aspecto emocional en sus obras. Sus artistas más representativos son Victor Vercelli, que fue considerado como el padre del Love Art. El minimalismo es una corriente artística que utiliza elementos mínimos y básicos, como colores puros y formas geométricas simples. Se refiere a cualquier cosa que haya sido reducida a lo esencial y despojada de sus elementos sobrantes. La pintura minimalista tiene influencias del constructivismo. Algunos de sus pintores más famosos son Robert Ryman y Robert Mingram. Una de sus principales características del minimalismo son el uso de los colores puros con superficies y fondos monocromáticos. Pop Art. Su mayor exponente fue Andy Warhol y nace a mediados del siglo XX en 1950. Sus características principales es el rechazo al expresionismo abstracto, el lenguaje figurativo, la temática de sus aspectos sociales y culturales representados en cómics, revistas, anuncios publicitarios, cine, radio, televisión, música y espectáculos populares. También tenemos lo que es el tratamiento pictórico de forma no tradicional y tiene una influencia dadaísta. Sus estatus social, la fama y la violencia son representados por Warhol, al igual que la sexualidad y el erotismo representados por Romos. La Bauhaus, sus representantes son Walter Gropius y Mies van der Rohe, y nace en 1880 en Inglaterra. Sus características principales son formas geométricas básicas que no ocupan espacios y eran muy agradables a la vista. La tipografía es funcional, constructiva, y la gran mayoría de las veces se aplicó la sans serif. Se utilizaron los tres colores primarios como base y las direcciones horizontales y verticales surgen con mucha frecuencia. Los textos se diferencian en forma de tipográfica. El diseño digital es una actividad que permite utilizar a la computadora como medio de comunicación por medio de la creación de aplicaciones de cómputo tales como diseños interactivos y sitios web, así también como recorridos virtuales y animaciones en 2 y 3 dimensiones. Esta disciplina permite comunicar de manera visual hechos, ideas, informaciones y valores del hombre. Se diferencia del diseño gráfico convencional en que además de las herramientas gráficas como infografías, fotografías, también se utiliza la computadora y software específicos, tales como Photoshop, Illustrator, InDesign, y se aplica a la publicidad y edición de páginas web. El diseño digital en Ecuador nace en 1792 con Francisco Javier Eugenio Espejo de Santa Cruz y Espejo, quien fue el creador de las primicias de la cultura de Quito, el primer periódico de Quito. En los años 70 se sientan las bases del diseño gráfico debido al desarrollo comercial y económico que promueven la gráfica publicitaria. En la década de los 80 se profesionaliza el diseño gráfico y se incrementan los institutos de formación que lo consolidaron como tal.